¿Y si el verdadero virus no fuera la rabia, sino la desesperación humana? Hablemos de 28 días después. Retrocrítica. Lesson 2. Only travel during daylight, unless you got no choice. ¿Qué tal, cineadictos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a esta crítica retro, a este revisionismo que vamos a hacer de una película impresionante que es 28 días después de Danny Boyle. Vamos a diseccionar esta película porque llega ya, 28 años después, semana que viene, y a mí me apetece, porque no la tengo en el canal y porque me apetece analizar esta película, sus contradicciones, los puntos fuertes, los puntos débiles y por qué 2 décadas después sigue siendo tan influyente, sigue siendo una pieza fundamental del cine de terror contemporáneo, así que vamos a hablar de 28 días después. Vamos allá. Y empezamos como siempre con el contexto, un género que necesitaba sangre nueva. A principios de los 2000 el cine de terror zombie estaba en un punto muerto, las películas clásicas habían agotado sus fórmulas y el público parecía saturado de muertos vivientes lentos y previsibles. En ese momento Danny Boyle y Alex Garland, estos dos que son casi nada, irrumpen con 28 días después, que no solo revitaliza el género, sino que lo transforma. La elección de un virus de rabia como motor de la historia es clave, no son muertos vivientes, sino humanos infectados que corren, atacan y contagian con una violencia frenética. Esto aporta una sensación de urgencia y de peligro real que cambia la dinámica del terror. Además, la película se estrena en un contexto post-11S, donde el miedo social y la desconfianza estaban muy presentes, lo que añade una capa de resonancia política y social a toda la trama, la impregna totalmente. Es decir, esas películas que cogen el género y te hablan de mucho más, que transpira la piel, que tú estás diciendo, oye, esta película es un pepinaco, sí, pero después del 11S te está diciendo, estos son nuestros miedos contemporáneos, este pánico social, terrorismo, la capacidad para penetrar nuestra nación y también nuestra, digamos, zona de confort, que puede venir mucha gente a destruir todo, y esto es 28 días después también. Si hablamos de la dirección y del ejercicio de estilo, hay mucho caos como estética. Rodar en vídeo digital con cámaras de ese tipo fue una decisión arriesgada pero fundamental. Esa textura granulada y a veces áspera dota a la película de un realismo crudo que el cine tradicional no podía ofrecer. Tenemos Londres, una ciudad vacía y desolada, que se convierte en un personaje más, un escenario apocalíptico que resulta a la vez familiar y aterrador. La cámara, a menudo en mano, sigue a los personajes con nervio y urgencia, transmitiendo la sensación de estar siempre al borde del peligro. Evidentemente el montaje es muy rápido y la música de John Murphy con ese tema clásico In the House, In a Heartbeat, crean una atmósfera de tensión constante que se siente física, la puedes tocar. Este enfoque visual y sonoro es lo que hace que la película no solo se vea, sino que la sientas totalmente. Por eso da tanto pavor. Y aquí es donde vemos la virtud de Boyle, porque no solo filma con ejercicio de estilo, pues buenísimo, no solo es estética, es que te está metiendo, te está sumergiendo totalmente en ese apocalipsis, en ese miedo. Tú estás respirando el miedo. Si recordáis esta película, tienes el corazón, pues como dice la canción, ¿no? A lo bestia. ¿Y qué pasa con la narrativa y los personajes? Pues que el apocalipsis es muy personal. Aquí está el toque. El guión de Garland es sencillo en su estructura, pero muy profundo en su exploración humana. Jim, interpretado magistralmente por Cillian Murphy, despierta en un hospital vacío, desconectado de todo. Su viaje es tanto externo como interno. Mientras busca respuestas, se enfrenta a la brutal realidad de un mundo sin reglas. La dinámica entre Jim, Selena, Frank y Hannah no es solo supervivencia física, sino también emocional y moral, la ética y las decisiones, la trascendencia. Porque la película no se limita a mostrar infectados como monstruos, también pone el foco en la violencia humana, en cómo el miedo puede corromper y puede, en efecto, deshumanizar. El enfrentamiento con los militares en la segunda mitad introduce una reflexión sobre el poder, la autoridad y la barbarie institucionalizada, temas que siguen siendo relevantes hoy, ya os digo yo que sí. Por eso os decía que no era el virus, que no es solo la rabia, que no es mostrar la monstruosidad clásica al uso, convencional, facilona, superficial de los monstruos. Es el ser humano.
todo representa al ser humano y cómo en situaciones límites somos capaces de lo peor, cómo en ciertas situaciones pues la moral se cae y eres capaz de matar, eres capaz de justificar cualquier miedo, y cuando el miedo y la desesperación te gobierna, no hay tu tía. Y a esto voy, al subtexto de la rabia, al miedo social más allá del horror inmediato 28 días después. Es una metáfora sobre la fragilidad de la civilización. Estamos cogidos con pinzas y lo sabéis, lo estamos viendo. El virus es solo un catalizador para mostrar cómo, cuando las estructuras sociales se desmoronan, el instinto de supervivencia puede llevarnos a actos extremos. La película dialoga con el clima de inseguridad global de principios del siglo XXI, marcado por atentados, marcado por guerras, y plantea preguntas incómodas sobre nuestra propia naturaleza humana. Es decir, ¿somos capaces de mantener la empatía cuando todo se desmorona o nos convertimos en bestias? El viaje de Jim refleja esa transición desde la inocencia hasta la brutalidad necesaria para sobrevivir. ¿El fin justifica los medios? ¿Lo importante es sobrevivir y ya está? La película no ofrece respuestas fáciles, sino que es un espejo inquietante de nuestra propia condición. Y aquí es donde Boyle en la dirección y Garland en el guión te están mostrando que la epidemia es la deshumanización. Lo estamos viendo hoy en día, ¿no? Como somos capaces de teorizar desde cualquier bando, cualquier color, ¿no? Sobre los pobres, los ricos, sobre la justicia, y siempre puestos sobre un pedestal moral. Y esto no es así, porque luego eres capaz de deshumanizar a cualquiera. Y toda persona tiene dignidad intrínseca que no se pierde. Luego se pueden perder otras cosas, pero la película invita a conectar con lo que somos iguales, que somos personas. Y aquí es donde entra la desconfianza, donde entra la verdadera epidemia, que es el odio y la desunión. Os diría que 28 días después destaca por su capacidad para innovar sin perder autenticidad. La atmósfera opresiva, la tensión constante y la construcción de personajes complejos la convierten en un referente del cine de terror moderno. La película demuestra que el miedo no necesita de efectos especiales espectaculares para ser efectivo. Basta con una ciudad vacía, una gota de sangre y decisiones morales que son imposibles. La banda sonora, especialmente el tema principal, es una pieza fundamental que acompaña cada momento con una intensidad creciente. Boyle no edulcora la violencia ni la desesperación, pero tampoco cae en el sensacionalismo, no se regodea en el morbo. Es un equilibrio delicado que pocos han logrado en el género. Y esto es lo que hace única la película, que el terror que te imprime Boyle, que te imprime Garland y Cillian Murphy es psicológico más que físico. Tú lo estás viendo, pero es lo que te llega a la cabeza, el pánico, el terror, el pavor de que esto pueda suceder en cualquier contexto. No tienen por qué ser muertos vivientes, es que lo estamos viviendo. El temor, que estamos cogidos con pinzas como sociedad, como civilización, la civilización del progreso, de los avances, de la tecnología. No. Y por poner un pero, en la segunda mitad, con la introducción de los militares, cambia el tono y el ritmo, lo que puede desconcertar y romper la tensión acumulada. Algunos personajes secundarios carecen del desarrollo de los principales y ciertas decisiones narrativas pueden parecer forzadas o poco creíbles. El ritmo, asimismo, no es uniforme. Alterna momentos de alta intensidad con pausas que, aunque enriquecen el drama, pueden ralentizar la experiencia para algunos espectadores. Además, el uso del vídeo digital, aunque es muy innovador, puede resultar áspero para quienes prefieren una estética más pulida y tradicional. Pero vamos, pepino de película. Que no es perfecta, pero sus imperfecciones forman parte del carácter y del impacto, y a esto voy. 28 días después trasciende al cine de terror, abrió el camino para una nueva generación de historias apocalípticas centradas en la humanidad y en el colapso social, influyendo en series, por ejemplo, una obra maestra que yo tengo en un pedestal, como The Walking Dead. Su enfoque en el realismo y la psicología de los personajes cambió la forma en que entendemos el género. Además, el éxito demostró que el terror podía ser también una herramienta para la reflexión social y política. La película sigue siendo estudiada y discutida no solo por sus elementos de terror, sino por su capacidad para capturar ese temor en una época marcada por la incertidumbre y el miedo. ¿Os suena, verdad? Porque 28 días después no es solo una película de terror, es una reflexión sobre nosotros mismos y sobre esa sociedad que estamos construyendo. Y no va nada bien. Nos muestra que en el fondo el verdadero virus no es la rabia, sino la desesperación, el miedo y la pérdida de la humanidad. Danny Boyle y Alex Garland nos entregan una obra que sigue siendo vigente, porque nos interpela, porque nos incomoda, porque nos desafía a mirar más allá del susto. Y en vísperas al estreno de 28 años después, pues nos sigue
planteando esta pregunta, ¿no? Que el miedo es lo que nos separa. Esta es la realidad. Dejadme en los comentarios lo que queráis, like y suscripción, y nos vemos, si puede ser, en 28 años después. Hasta luego, id al cine.